Ahora, nota, no es poder humano, es poder impartido. Romanos capítulo 6. Vale, vamos a Romanos capítulo 6. Gloria tenga el poderoso nombre del Señor. Romanos capítulo 6. Dice, vamos a buscar el versículo 4 y 5. 4 y 5. Mire qué dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Gloria a Dios. Así nosotros andaremos en vida nueva. ¿Por qué? Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro hombre fue crucificado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido crucificado, justificado del pecado. ¿Se da cuenta? Por eso Colosenses 3:1 dice buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Segunda Timoteo 2:11 dice si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Se da cuenta? Ahora, en la aplicación espiritual profunda, la debilidad es el camino al poder. Diga al débil, fuerte soy. Número 2, la cruz precede a la resurrección. Número 3, el poder de Dios se manifiesta en vasos quebrantados y quebrados, no en vasos que se creen que son el tesoro. No somos el tesoro, somos el vaso de barro. Eso es, vasos de barro. No somos otra cosa. ¿Quién es el tesoro? Es Cristo. Ahora, en las revelaciones, la cruz no fue un accidente, fue una estrategia divina. El poder de Dios se perfecciona en la rendición del corazón. Así que no temas parecer debilidad. Antes, los hombres temen vivir sin el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo está disponible para cada uno de nosotros. En la conclusión final, 2 Corintios 13:4 nos enseña 3 dimensiones. Cristo debilidad tiene que ver con la cruz. Cristo en poder tiene que ver con la resurrección. El creyente participando de ambas realidades. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Creemos que si Él murió y resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. La vida cristiana no es una ausencia de debilidad, es manifestación del poder de Dios en medio de la debilidad. Aleluya. Ahora, si hacemos una segunda exégesis todavía más profunda, Pablo de Tarso, o el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Corintios en el cierre de una carta donde está defendiendo la autenticidad de su ministerio. Algunos lo consideraban débil. Entonces Pablo revela un ministerio, la debilidad en el lenguaje de Dios antes de manifestar su poder. Eso está revelando el apóstol Pablo en este último capítulo de esta carta. Ahora, en el texto base dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. ¿Se da cuenta?
Fue crucificado en debilidad, la paradoja del Mesías. La palabra debilidad implica fragilidad, vulnerabilidad, capacidad, incapacidad aparente. Eso implica. La dimensión de la cristología es que Cristo no murió porque no podía defenderse. No, 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 no. Murió porque decidió no hacerlo. Decidió entregar su vida a cambio de la tuya. Decidió morir en tu lugar. Decidió llevar tus pecados y tus culpas para que hoy puedas tener vida y vida en abundancia. Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. Fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. La cruz no fue impotencia, fue obediencia extrema. Nunca olvide eso. La mayor manifestación del poder fue la capacidad de no usarlo. ¿Lo tenía? Sí, pero decidió no usarlo. Decidió entregar su vida. Aleluya. Ahora, la revelación profunda. En la cruz se revela un principio eterno. Dios conquista no imponiéndose, sino entregándose. El mundo gobierna por fuerza, el reino gobierna por sacrificio. ¿Oyó lo que le acabo de decir, hermano? ¿Me estáis escuchando todos? Que alguien me diga algo. Amén, aleluya. Aleluya. Ok, seguimos. Amén, amén. Vive por el poder de Dios, la vindicación divina. La debilidad fue visibilidad, fue visible. El poder fue decisivo. Amén. Romanos 8:11, yo les leo solo un corto párrafo, ustedes luego lo leen. El que levantó de los muertos a Jesús. Efesios 1:19 y 20, la supreeminente grandeza de su poder. ¿Se da cuenta? Hechos 2:24, al cual Dios levantó, hablando de Cristo. La resurrección es la respuesta del Padre a la obediencia del Hijo. Amén. La cruz fue la humillación pública. Ahora escucha esto. La resurrección fue la proclamación de la victoria pública. ¿Por qué? Porque en la cruz venció a los principados, a las potestades, a los gobernadores y les quitó el acta de decretos que nos era contraria y dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Mientras que ellos tenían la cruz como un lugar de vergüenza, mi Cristo la convirtió en el campo de batalla donde puso al enemigo en señal de victoria, porque triunfó sobre ellos en la cruz. Aquí Pablo introduce el ministerio de la identificación. No solo creemos en la cruz, participamos en la cruz. Amén. La vida cristiana no es admirar la cruz, es morir en ella diariamente. Diariamente hay que morir en la cruz. Claro, Pablo dijo, muero, cada día muero. Y cuando tú mueres cada día, es señal de que no vives tú. Vive Cristo en ti. Y eso es lo que el apóstol San Pablo dijo. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. La dimensión de esas palabras, Pablo estaba siendo acusado de débil. Segunda de Corintios 10:10 dice, decían en sus cartas, no son duras, mas la presencia corporal es débil. Eso decían. Gloria al Señor. Pero Pablo responde,
Sí soy débil como Cristo fue débil, pero el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera en mí. ¡Wow! Poderoso. Ahora note, viviremos con el poder, por el poder de Dios para con nosotros. Aquí hay una dimensión ministerial. Tomen nota. El poder no es para exhibición personal, no, es para nosotros. El poder de la resurrección tiene un propósito pastoral. Amén. La muerte produce fruto, la debilidad produce autoridad espiritual, porque cuando somos débiles, más fuertes somos. ¿Por qué? Porque no es por nuestras fuerzas, es por el poder de Dios que opera en nosotros. Amén. Aleluya. Ahora, miren los principios teológicos profundos que encierra este verso 4. El patrón de Dios es la cruz, su poder. Ese era su patrón. Ahora, nunca poder sin primero no hay cruz. No pretendas vivir una vida de poder si antes no vives una vida de muerte en la cruz. La debilidad es el útero del poder de Dios. Dios no unge autosuficientes. La autoridad espiritual nace del quebranto, del quebrantamiento. Cristo fue herido antes de ser ensaltado. Eso es verdad. La Iglesia quiere resurrección sin crucifixión, pero el poder sin muerte produce orgullo. El modelo eterno es claro. Humillación antes que venga la exaltación. Rendición antes que la autoridad y cruz antes que la gloria. ¿Que tenemos que pasar por la humillación, por la rendición y por la cruz? Sí, porque después viene la exaltación, la autoridad y la gloria sobre tu vida. Ahora, en la revelación escatológica, el Cristo fue crucificado en debilidad en él mismo y es el mismo que viene en gloria y en poder. Apocalipsis 5:6 dice un cordero inmolado. Y en Apocalipsis 19:16 dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se da cuenta? Él fue a la cruz como cordero. Anota esto, por favor. Pero resucitó como león. Por eso Satanás quiso imitarlo. Imitaba los rugidos. Y Pedro tiene que decir, cuidado, que Satanás está como león, no es león, pero ha tomado la posición como de un león acechando, buscando a quien devorar. Y Apocalipsis se abre y dice, hablando de Cristo, he aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido. ¡Wow! Gloria a Dios. Cuando atraviesas debilidad, no significa ausencia de Dios, significa preparación para la manifestación de su poder. Tu debilidad no cancela tu llamado, tu debilidad lo purifica, porque contra más débiles somos, más fuertes somos. Aleluya. Amén. Soy débil, sí, pero dependo de Cristo y eso me hace fuerte. Gloria a Dios. La cruz no fue el fracaso del Hijo, fue el diseño del Padre. El poder que no pasa por la cruz no viene de Dios. ¿Ocho? Dios no usa fuentes, usa rendidos, corazones rendidos. La debilidad es la puerta secreta del poder eterno.
Si no has muerto con Cristo, no puedes vivir con autoridad. Ahora, en la conclusión de la exegesis que estamos viendo, 2 Corintios 13:4 revela la cristología, la obra de Cristo. Número 2, revela la soteriología, nuestra unión con Él. Número 3, revela eclesiasteología, poder para edificar. Número 4, revela teología, el sufrimiento. Número 5, revela teología, el poder de Dios. Santo es su nombre. ¿Lo puedes repetir? Sí. 2 Corintios 13:4 revela cristología, la obra redentora de Cristo. Número 2, revela soteriología, nuestra unión con Él. Número 3, eclesiasteología, poder para edificar la iglesia. Número 4, teología, habla sobre el sufrimiento. Y número 5, la teología habla del poder de Dios. Amén. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 13 de Segunda de Corintios, dice, esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Y qué les dice? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Wow, empieza a subir el tono de voz. Santo es su nombre. Ahora, la palabra examinaos implica investigación cuidadosa, someterse a prueba rigurosa. Pablo cambia el enfoque. Amén. Ellos querían examinar a Pablo y ahora Pablo les dice que se examinen a sí mismos. Porque nuestra vida tiene que estar a cuentas con Dios. Nuestra vida tiene que estar a cuentas con Dios. Dios nos está examinando. Sus párpados, sus ojos nos ven, sus párpados nos examinan. Y a Dios no le podemos engañar, ni lo podemos confundir, ni lo podemos manejar. A mí una de las cosas que más me gusta es predicar la palabra sin aditivos, ni colorantes, natural, tal como es. Mire, el salmista en el Salmo 139, verso 23 y 24, le dice al Señor, examíname, oh Dios. En Lamentaciones 3:40 dice, escuadriñemos nuestros caminos. Y en Primera de Corintios 11:28 dice, compruébese cada uno a sí mismo. La verdadera fe resiste la evaluación. Nosotros tenemos que estar constantemente trabajando en nuestra vida. Hay muchas imperfecciones en nosotros, muchas cosas que hay que corregir. Aleluya. Si estáis en la fe, no es fe intelectual, es permanencia vital.
dice, si tenéis fe, si no, si estáis en la fe. Esto habla de permanencia, de fundamento doctrinal y de comunión real con Cristo. Está hablando eso. Porque en los textos relacionados, Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Juan capítulo 15, verso 4 y 5 dice, permanecer en mí. Primera Timoteo 6:12 dice, pelead la buena batalla de la fe, permanecer luchando. La fe pública no es emoción pasajera, es una vida arraigada en Cristo. Probaos a vosotros mismos, evidencia de autenticidad. Aquí el término implica probar cómo se aprueba un metal para verificar si es genuino. La pregunta implícita es, ¿hay evidencia de Cristo en ustedes? Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y sobre estas cosas dicen no existe ley. Mateo 7:16 dice, y por sus frutos ahora entendamos algo. Que la fe genuina produce transformación visible. Y dice la palabra, nosotros no conocéis que Jesucristo está en vosotros. Es una pregunta. Aquí está el centro del vehículo. El cristianismo no es solo creer en Cristo, es Cristo viviendo en nosotros. Por eso dice, con Cristo estoy crucificado. Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Romanos 8:10, si Cristo está en vosotros, se da cuenta, la evidencia suprema de estar en la fe es la presencia interna de Cristo en nuestras vidas. Y ahora dice, a menos que estéis reprobados, advertencia solemne. Reprobado implica no pasa la prueba, ser descalificado. Ahora, no habla de depender, no habla de perder la salvación ligera o emocionalmente, sino de una fe falsa y superficial. Segunda Timoteo 3:5 dice, tienen apariencia de fe. ¿Se dan cuenta? Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mateo 7:21 al 23. Hay aquí un texto que vamos a mirarlo. A mí me gustaría comprobarlo, porque es así. Mateo 7:21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticemos en tu nombre,
tu nombre no echemos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, y yo les declararé, nunca os conocí. Apartaros de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No basta parecer creyente, se necesita la realidad espiritual de que eres un verdadero creyente. En las dimensiones teológicas, que son dimensiones pastorales, la Iglesia debe de practicar la autoevaluación constante. Y en la dimensión de soteriología, la salvación verdadera produce evidencia interna y externa de que eres una persona salva y que la salvación de Dios está en ti. En la dimensión cristológica, la marca del creyente auténtico es Cristo. En la dimensión escatológica, habrá un examen final delante de Dios. Pero en la aplicación espiritual profunda, preguntas de autoexámenes, ¿has cambiado mi carácter? ¿Hay fruto del Espíritu en mí? ¿Mi fe resiste la prueba? ¿Cristo gobierna mis decisiones? Autoexamen no es de condenación, es protección espiritual. Ahora miren las revelaciones. La fe no se examina. La fe que no se examina se debilita. El cristiano verdadero no teme la prueba. Ahora entendamos esto, ¿vale? Que el cristiano verdadero no teme la prueba. No basta asistir a la iglesia, Cristo debe habitar en cada uno de nosotros. La apariencia espiritual no constituye la presencia real de Dios en nuestra vida. El mayor engaño es creer que estamos firmes cuando en realidad no lo estamos. Ahora, en la conclusión, 2 Corintios 13:5 es un llamado a introspección espiritual, permanencia en la fe, evidencia de transformación, confirmación de la presencia de Dios. El cristianismo bíblico no es superficial, es Cristo viviendo y reinando dentro de nosotros. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Seguimos avanzando en esta exhortación final del apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios. Este versículo no es una sugerencia pastoral ligera, es una orden apostólica con peso eterno. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, aprobaos a vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esperéis otro tipo de sacrificio. Amén. El contexto profundo, una iglesia que examinaba a Pablo.
La iglesia que examinaba a Pablo. En el capítulo 13, algunos en Corinto querían pruebas de que Cristo hablaba por medio del apóstol San Pablo. Pablo invierte el enfoque. ¿Creéis pruebas? Examinaos. Esto revela un principio espiritual. El que vive juzgando autoridad espiritual muchas veces evita juzgar su propia condición. Así que examinaos. El espejo interior es el examen que le haces a tu vida. La idea es realizar un análisis continuo, no ocasional. No es autoacusación enfermiza, no es condenación psicológica, es duda concerniente o constante de salvación. Amén. Es evaluar tu honestidad, tu revisión espiritual periódica, la confirmación de tu autenticidad. Hay textos aquí para escuadriñar. Salmos 26:2 dice: escuadríñame, oh Jehová. Ageo 1:5, meditad bien sobre vuestros caminos. Primera de Juan 3:19 y 21. Seguridad cuando el corazón no nos condena. Ay, Dios. Estamos en un punto de la enseñanza muy crucial, hermanos. Ahora vamos a analizar. Si estáis en la fe, está hablando de posición no emocional. La fe aquí es el cuerpo de la verdad del Evangelio. Estar en la fe implica doctrina correcta, perseverancia, vida transformada, comunión viva con Cristo. Eso implica. La fe genuina produce estabilidad. Por eso al que cree, todo le es posible. Aleluya. Probaos. El lenguaje del crisol es el mismo concepto que probar metales para ver si son auténticos. La fe verdadera soporta el qué, pruebas, corrección, perseverancia en atribulaciones. Ahora, ¿qué dice la otra parte del versículo? ¿No os conocéis que Jesucristo está en vosotros? Aquí está la esencia del cristianismo. No es religión extrema, no es presencia interna. Repito, no es religión extrema, es presencia interna, dimensión mística paulina. Pablo enseña repetidas veces la unión con Cristo. La marca de esta fe no es solo asistir a la congregación, que es Cristo quien gobierne pensamientos, decisiones, reacciones
y deseos. Que la gloria sea para el Señor. Ahora, seguimos con el análisis de esto. A menos que estéis reprobados. Reprobado implica no pasar el examen. No es una pérdida accidental, sino es una evidencia que en Cristo hubo autenticidad. La advertencia es fuerte porque la eternidad está en juego. La fe que no soporta examen no es fe bíblica. La presencia de Cristo es verificable por transformación. El autoengaño espiritual es uno de los peligros más grandes que hoy se ha podido levantar. La seguridad verdadera nace de la evidencia espiritual de un corazón que está rendido a los pies de la cruz. ¿Oyó? Aleluya. No basta levantar las manos. Cristo debe de levantar tu carácter. La fe que no transforma conducta es solo emocional y religiosa. La iglesia no necesita más apariencia, necesidad, evidencia. Necesita La iglesia no necesita más apariencia, necesita evidencias. El mayor juicio no será lo que otros pensaban de ti, sino lo que Aleluya. Quisiéramos hacer una pequeña conclusión. Segunda de Corintios 13:5 es un llamado a la autenticidad, un llamado a la profundidad, un llamado a la permanencia, un llamado a la evidencia espiritual. El verdadero creyente no teme examinarse, porque sabe que la gloria lo sostiene y que la verdad revelada está en él. Aleluya. 5 Corintios, apóstol. Sí, sí, dime. La cita, ¿La cita de qué? la reflexión. Ah, sí, segunda de Corintios 13:5. Aleluya. En el estudio expositivo de segunda de Corintios 13:6, el apóstol Pablo continúa su defensa apostólica ante la iglesia en Corinto, luego de haberles dicho que se examinen a sí mismos. Ahora mire qué dice. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. En el versículo 5 Pablo dice, examinaos y probaos. Ahora en el versículo 6 afirma con firmeza y espera con paciencia. Por eso dice, espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Es decir,
Si Cristo está en ustedes, entonces es prueba de que mi ministerio es auténtico. No estamos reprobados, autenticidad apostólica. La palabra reprobado tiene que ver con el sentido de no pasar la prueba o ser descalificado. Pablo afirma que su ministerio ha sido aprobado y aprobado por Dios. Por eso dice 2 Corintios 12:12, las señales del apóstol han sido hechas entre nosotros. 1 Corintios 9:2 dice, vosotros sois el sello de mi apostolado. 2 Corintios 4:2, recomendándonos a toda conciencia humana, la existencia de la Iglesia misma es evidencia de que Pablo no era un falso apóstol, sino que era un apóstol que Dios le había otorgado ese ministerio. Aleluya. Ahora, principios espirituales, el fruto valida el ministerio. El ministerio genuino se evidencia por la transformación en las personas, por la permanencia en la verdad y por el fruto espiritual. Amén. La autenticidad no se prueba con palabras, sino con frutos. En la dimensión teológica profunda, la fe genuina de los creyentes es confirmación del llamado auténtico del ministro. Si Cristo realmente está en ustedes, verso 5, entonces Cristo realmente habló por medio de mí, verso 6. Aquí vemos cristología, Cristo en nosotros, eclesiasteología, la iglesia como fruto, apostolicidad, autoridad legítima, discernimiento espiritual, para discernir lo que viene de Dios y lo que no. En las dimensiones del carácter ministerial, Pablo no busca aprobación humana, busca que reconozcan la obra de Dios en su ministerio. Hay una conexión espiritual poderosa aquí. El que vive examinándose puede discernir autoridad verdadera. La falta del autoexamen produce juicios incorrectos sobre líderes. La aplicación espiritual para el creyente es que dice, examínate antes de criticar. Discierne el fruto antes de juzgar la autoridad. Aleluya. Para ministros, la autenticidad que sostiene en el tiempo. El fruto habla más fuerte que la oposición. Y Dios defiende a los apostolados o apóstoles. El fruto es el argumento más fuerte de un ministerio verdadero. Ahora, mire esto. El tiempo revela quién fue aprobado y quién fue reprobado. No todos los que critican tienen discernimiento. La autoridad verdadera no necesita gritar
su fruto habla. La iglesia transformada es la carta de recomendación de un ministro. Aleluya. Y en la conclusión nos enseña la autenticidad ministerial, la importancia del fruto, la revelación entre la fe del creyente y la autoridad apostólica y la confianza en las pruebas divinas. El aprobado por Dios puede ser cuestionable por otro hombre, pero nunca será descalificado por el cielo. Aleluya. Es importante que vayamos cerrando matices. Gloria a Dios. Por eso es importante, como bien digo, obedecer la palabra. Hay aquí otro verso que dice, espero que conoceréis conocimiento por el discernimiento. Aleluya. La palabra conoceréis implica reconocimiento pleno, no visible a la información. Pablo espera que al examinarse espiritualmente llegue a una conclusión inevitable. Cristo en vosotros, ministerios aprobados. Cristo en nosotros, ministerio aprobado. Aquí vemos una dimensión de madurez espiritual. El creyente maduro discierne autoridad legítima. Hebreos 5:14, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. No estamos reprobados. El concepto de aprobación. La palabra reprobado viene de una palabra hebrea, adokimos, y eso implica no pasar la prueba, ser descalificado, no resistir el examen. Pablo afirma que su ministerio ha sido probado. Aleluya. Pablo afirma que su ministerio ha sido aprobado en persecución, en sufrimiento, en oposición y también en fidelidad doctrinal. Quiero concluir con un versículo. Que ya no vivo yo. Ahora, el ministro fiel puede soportar juicio humano porque teme más el juicio divino. Eso está claro. Y en los principios fundamentales, y con esto concluimos, el fruto valida el llamado, la fidelidad sostiene la aprobación divina, la crítica no invalida la unción cuando Dios la ha aprobado. El autoexamen produce discernimiento sano, la autoespiritualidad auténtica resiste la prueba. Gloria a Dios. Y en la aplicación para los ministros de hoy, no persigas aceptación,
persigue fidelidad. Ahora, vamos a ir concluyendo. El aprobado por Dios puede ser rechazado por el hombre, pero jamás descalificado del cielo. Eso tengámoslo por cuenta. El fruto es la firma invisible de la aprobación divina. El tiempo revela quién fue aprobado y quién fue superficial. Amén. La fidelidad es más poderosa que la reputación. No todo cuestionamiento o discernimiento a veces es inmadurez espiritual. Así que, hermanos, voy a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a entrar en un pequeño coloquio donde cada cual va a traer un reporte de la lección aprendida. Amén. Así que quiero ver manitas ahí levantadas. Venga, los valientes del Ministerio Fuego Abrasador. Levanten sus manitas, si no, les multo con $100 a cada uno. Vale. Talía, adelante. Gracias, apóstol. Gracias, Dios mío, por esa palabra y gracias porque cada día más me confirma cuando le hago algunas preguntas en mi tiempo con él en el secreto. Y hoy le preguntaba a Dios, hoy le preguntaba a él que sentía un gran dolor en mi corazón porque sentía que yo sé que Dios no se va del lado de uno ni dentro del corazón de uno, nada, pero yo le decía, wow, ¿cómo voy a restaurar mi relación contigo? Y creo que cada versículo, cada cita, cada contexto de lo que usted explicaba hoy decía, estoy hablando por mí lo que Dios me habló, ¿no? Esa es parte de la restauración de la relación con Dios, en el caso de mí, de la cruz, amor, pero también autoridad y también ¿cómo es que? El poder ser aprobado. Yo le decía, usted hablaba y yo estaba haciendo unas cosas, hoy no pude anotar absolutamente nada porque no podía dejar de hacer lo que estoy haciendo en casa, pero yo decía, Dios, yo soy una de las primeras reprobada totalmente. Muchas veces decimos y repetimos los versículos, o yo los repito, yo los digo, pero al fin y al cabo, cuando llega alguna situación o algo que debo yo actuar como Cristo, el que habita en mí, ahí es donde digo, wow, Cristo no está habitando, o sí está habitando, pero no es la manera en como yo estoy llevando a Cristo en mi corazón, como debe habitar él en mi corazón. Y es cuando hoy me evaluaba, me autoexaminaba, como usted lo mencionaba, y decía, Dios, ayúdame, porque esto no se trata de pronto de hacer algo como que un paso uno, paso dos, no, eso se trata de amor a Cristo, de amarte yo a ti para que mengue esta carne y puedas crecer tú dentro de mí y en mi vida. Es lo que le puedo compartir, apóstol. Y lo otro era que le quería preguntar, ¿esto quedó grabado o estas clases no están grabadas, estas prédicas, esas enseñanzas? Hola, apóstol. Hola, hola. Hola, hola, Dios te bendiga. Brainer, ¿has grabado esto? Ah, Vale, pues